Yo sé que a ustedes les encanta anotar, los veo siempre con sus libretas, los veo siempre con sus apuntes y le voy a decir por qué soy enfático en esto. El 25% de lo que hoy Dios le va a hablar es lo único que va a retener. El otro 75% se le va a olvidar. Y déjeme decirle que aquello que se le olvida no le sirve. Si Dios le habló una palabra que tocó su corazón y usted no tiene forma de recordarla, la va a perder. Ese es el principal motivo por el cual Jesús tomó a diferentes personas dentro de su grupo que supieran leer, supieran escribir y pudieran redactar todo lo que él hizo. Estamos leyendo el libro de Mateo. ¿Se imagina si Mateo no supiera leer y escribir? No tendríamos el Evangelio de Mateo. Ok, yo sé que usted va a decir, pastor, yo no soy Mateo, pero es discípulo de Jesús. Y va a haber alguien que algún día va a mirar sus apuntes y va a ser bendecido por ellos. Gracias por ese amén. Solamente una persona. Déjame decirle algo. Mi abuelo fue un hombre que conoció al Señor a una edad ya mayor. Conoció de Dios, pero mi abuelo no era muy docto en todas las cuestiones de escritura, lectura. Y sin embargo, predicó. Las últimas predicaciones de mi abuelo se lograron grabar en cassette. Y yo recuerdo haberlas escuchado hace casi 10 años y decir, ese era mi abuelo. Y ese legado se convierte en una bendición a todas las personas que lo vuelven a escuchar. Le aseguro que sus apuntes se van a convertir en una bendición para sus generaciones. Gracias por ese amén. Adelante, bienvenidos. Sabemos que Dios hace cosas buenas en nuestra vida, nos acompaña y en medio de todo lo que estamos haciendo, siempre hay bendición. Amén. Entonces yo sé que próxima semana va a traer sus apuntes, ¿verdad que sí? Gracias por ello. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Mateo, la última parte de Mateo, y vamos a entrar a Mateo 10, pero le tengo una introducción. La introducción es bastante larga y aunque tenía diapositivas no tengo quien las pueda proyectar, pero no se preocupe, vamos a poderlo compartir y yo sé que a usted no se le va a olvidar en el nombre de Jesús. Así que oramos y que Dios nos acompañe. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que tu palabra, Señor, sea revelada en nuestras vidas, que podamos entenderla, que podamos escucharla y que podamos aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Para quien no me conoce, mucho gusto. Soy Aarón Feroz Romero, el Feroz después se los cuento. Soy el pastor de esta iglesia y es un gusto que nos acompañen esta mañana. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y toda esta introducción que le voy a compartir, necesito que me ponga mucha atención porque si la pierde se le va a ir todo lo demás. Le voy a predicar 10 minutos y una introducción de 40 minutos. No es cierto. Va a ser muy cortita. Imagínese un día que llega el esposo a la casa, muy feliz, muy emocionado con la esposa y le dice, mi amor, voy a dejar de trabajar. Y no solamente eso, me voy a ir de la casa y no sé cuándo voy a volver, porque me voy a ir con una persona que acabo de conocer. Y usted diría, este cuate está loco, ¿no es cierto? ¿Quién en su sano juicio llegaría a decirle a su mujer, y además feliz de la vida? Pues pensaría que está teniendo un amorío o alguna cuestión así. Así llegó Pedro con su esposa. Imagínense, ya voy a dejar de trabajar. ¿Cómo que vas a dejar de trabajar? Usted piensa en la palabra que le podría decir. ¿Sí? ¿Cómo es que en la cultura judía interpretarían a bien seguir a alguien y dejar a un lado todo lo que tenía? Otro que ya vimos fue Mateo. Imagínense cuántos años tardó Mateo, un judío, en escalar para poder llegar a ser parte del imperio romano. Porque eran los subyugados. La gente judía no lo quería. Mateo era un cobrador de impuestos, pero un cobrador de impuestos no porque simplemente dijo y levantó la mano, yo quiero ser. Era porque era una persona capaz de hacerlo. Era bueno con los números. Era una persona que tenía una inteligencia sobre el promedio. ¿Usted cree que Jesús escogió a Mateo porque sí? Todo tenía propósito, como les dije un momentito. Si Mateo no hubiera sabido escribir, si Mateo no hubiera sido tan metódico en lo que hacía, no tendríamos el Evangelio de Mateo. A lo mejor vamos a tener el Evangelio de María. A lo mejor el Evangelio de Raimundo. El Evangelio de Esteban.
qué es lo que Dios le habla, muchas personas lo van a escuchar por causa de que usted lo va a replicar. Amén. Entonces encontramos esto, la cultura judía no es como nuestra cultura. Y para poder entender, le tengo que explicar un poquito más, porque si usted no lo entiende, no lo puede aplicar. Y si no lo puede aplicar, no le sirve de nada. Entonces vamos a escuchar un poquito, vamos a entender un poquito cómo era la cultura judía. La cultura judía privilegiaba, bendecía a los niños, a las personas que cuando iban creciendo se apropiaban del Torá. El Torá son los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros escritos por Moisés, se le conoce como Torá, y los niños asistían a un lugar que se llamaba Beit Sefer o Bet Sefer, que era la escuela en donde todo judío entraba. ¿Cómo se llamaba? Bet Sefer, que significa la casa del libro. Los niños desde los 5 años hasta los 12 años estudiaban en esa escuela. Les enseñaban a escribir, les enseñaban a leer, les enseñaban matemáticas, les enseñaban oratoria, les enseñaban muchísimas cosas, pero su libro de texto no era como el nuestro. ¿Cuál texto? La Torá. Es decir, los 5 primeros libros. Ese era su libro de texto. Les enseñaban todo con ese libro. ¿Se imagina cómo sería la experiencia de aprender a leer? Yo tengo un buen amigo que aprendió a leer con la Biblia. Era burro para la escuela. Burro para la escuela. Y conoce del Señor y dice, es que yo quiero aprender, yo quiero saber lo que Dios dice. Pero no sabes leer. No. ¿Me enseñas? Sí, pero enséñame con ese libro. ¿Se imagina que usted aprendiera a leer con ello? ¿Cómo sería algo maravilloso en nuestra vida si desde los 5 años hasta los 12 nos fuesen enseñando solamente esa palabra? ¿Cuán parte de nosotros sería? Hasta haríamos bromas bíblicas. Hasta haríamos bromas o chistes de aquello que conocemos, ¿no es cierto? Somos buenísimos para hacer chistes. Somos buenísimos para hacer memes. Serían de aquello que conoces profundamente. Bet Sefer era el primer paso. Les hacía a los niños 2 cosas: memorizar e interpretar. Memorizar e interpretar. Memorizaban la palabra e interpretaban la palabra, porque no es lo mismo lo que dice a lo que se entiende. ¿Correcto? Ok. 50 capítulos de Génesis, 40 capítulos de Éxodo, 27 capítulos de Levítico, 36 capítulos de Números y 34 capítulos de Deuteronomio de memoria. Y algunos batallan con Juan 3:16. Hay un hábito que me lo platicó una persona, me gustó mucho y lo empiezo a aplicar en mi vida. Es este: cada vez que Dios me habla, lo escribo en un papel. Y en ese papel lo guardo. De esa manera, para cuando llega al final de mi día, ya lo leí como 20 o 30 veces. ¿Y sabe qué pasa? Se hace parte de uno. Lo recuerda y se va acordando de eso. Entonces, un pequeño hábito. Déjeme decirle algo. Si quiere buenos hábitos, tiene que ligarlos a algunos que ya tiene. Si quiere desarrollar nuevos hábitos, tiene que ligarlos a alguno que ya hizo. Entonces, en el horario en el que usted lea la Biblia, nada más agréguele anotar lo que Dios le habló. ¿Amén? ¿Amén? Ok, déjame decirle lo que yo hago. Eso es lo que hace mi amigo. Lo que yo hago es que lo que Dios me habla lo publico. Oh, ¿y sabe qué? Es una bendición no solamente para mí, porque hay otras personas que lo escuchan y dicen, sí es cierto, en esta semana yo recordé que había cosas que Dios me había dicho. Hay días en los que necesitamos recordar que no dependemos de un salario, dependemos del favor de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén. Y ese tipo de cosas se convierten en una bendición en nuestra vida solo si alguien se toma el riesgo de publicarlo en el Face, en su Instagram, en su TikTok, no sé qué es lo que tenga, pero le aseguro que va a haber alguien que va a salir bendecido de ello. Espero que esté siendo bendecido en esta mañana. Amén. 50 de Génesis de memoria, 40 de Éxodo, 27
de Levítico, 36 de Números y 34 de Deuteronomio, de memoria. ¿Cuántos de nosotros nos hubieran reprobado? Bueno, pues eso es lo mismo que pasaba con la mayoría de los niños. Cuando llegaban al final de la escuela y no podían recitar, no solamente de ida, era también de regreso. Imagínense, o sea, no solamente de un lado, sino de regreso también lo tenían que decir. Ida y vuelta. Los niños que no podían aprenderse eso, el maestro lo miraba con mucho cariño y le decía: mi hijo, mi hija, gracias por participar. Vete a tu casa. Y en la parte de atrás tengo un pequeño botecito junto a... ¿Me la puede traer? Es un tarrito de miel. Muchas gracias. Voy a hacer una dinámica el día de hoy y le voy a enseñar lo que los maestros hacían con los niños para provocar hambre de Dios. ¿Quién quiere participar? Véngase. Ponga su dedo. Así como se lo acabo de poner. Los profesores tomaban miel y se lo untaban en los labios. Y declaraban esta bendición sobre ellos: que la Torá sea tan dulce a tu alma como lo es a tus labios. Y lo bendecían de esta forma. Muchas gracias, denle un aplauso. La va a ver todo el tiempo haciendo lo que yo voy a estar haciendo. Se va a estar lamiendo. Y mientras escucha la palabra de Dios, su cerebro lo va a hacer parte de usted. Así los maestros provocaban hambre de Dios en sus niños. Algunos de ustedes van a querer ir a comprarme al final. Sí. Le aseguro algo. La palabra nos hace en varias ocasiones referencia a la miel. Después le voy a platicar cosas maravillosas de la miel. Pero la palabra y la miel tienen grandes similitudes en todo esto. Así se memorizaban la palabra de Dios. Ahí está. Y era una bendición, provocaban hambre. Los niños que habían aprendido todo eso, pasaban al segundo nivel, que se llamaba Bet Talmud. Esto era como ya la parte más avanzada, porque ahora ya no solamente se memorizaban los 5 primeros libros, se memorizaban de Génesis a Malaquías. ¡Oh, imagínense todo eso como parte de la vida de una persona! Esto es más o menos a partir de los 12, 13 años hasta los 16. El primero era de los 5 a los 12, 13 años. 13 sí era medio burrito. Pero si no era así, pasaba a los 12. Entonces seguían aprendiendo y seguían aprendiendo. Y estos niños, imagínense la habilidad que desarrollaban con la palabra de Dios. Amén. Pasaban, lo aprendían, lo vivían y aprendían desde Génesis hasta Malaquías. De adelante para atrás y de atrás para adelante. ¡Wow! A mí me voló la cabeza porque me doy cuenta que hay muchas cosas que recuerdo cuando era pequeño, que no sé dónde las aprendí, pero que ya son parte mías. ¿Se acuerda de este dicho que dice, lo que bien se aprende jamás se olvida o nunca se olvida? Si usted bien aprende la palabra de Dios, jamás se va a olvidar de ella. Bet Talmud era el segundo nivel. El tercer nivel era Bet Midrash. Oh, esto ya era la creme de la creme de la creme. O sea, era lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Los mejores llegaban a ese nivel. Bet Midrash era como la universidad. Y lo que hacían era, se conoce como la casa de interpretación, de los 15 a los 30 años. En este nivel, que es más o menos nuestra high school, ¿sí? Usted y yo, digo, solamente le voy a dar como una idea para que lo podamos entender. Cuando estaba en la prepa, cuando estaba en la high school, usted estaba pensando con quién iba a andar.
Miraba a los muchachos, miraba a las muchachas, se hacían ojitos y decía, como que ese me gusta. Sí, como que yo le gusto. Y entonces ahí estaba en todo ese estira y afloja. Y de repente veía a la muchacha, en mi caso veía a la muchacha y le quería decir un piropo y no se acordaba de nada y terminaba siendo muy torpe. Pero los muchachos, los judíos, se le tenían que declarar a su rabino. Más o menos esta idea. El muchacho judío tenía que mirar a un rabino. Un rabino era un hombre que había pasado por los 3 niveles, que había logrado ser no solamente exitoso, sino que había desarrollado un entendimiento de la palabra superior a la mayoría, y por eso era reconocido como rabino. Era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Un rabino era la persona de mayor élite en todo Israel. Si tú eres conocido rabino, era wow. No sé qué es lo que podríamos imaginar nosotros en este momento, pero alguien que lo ves y representa respeto, representa reconocimiento, sorpresa. No los vestías vestidos mal, los veías bien vestidos, los veías bien comidos, los veías plenamente bendecidos porque habían sido exitosos en el aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. El muchacho que entraba a Bet Midrash miraba, iba conociendo los diferentes rabinos y un día se le acercaba al rabino y le decía, le quiero seguir. Es como una declaración, se le declaraba al rabino, le quiero seguir. Y el rabino lo miraba y lo escaneaba. Y le hacía un examen muy, muy delicado. Le hacía preguntas de versículos de ida y vuelta. Le preguntaba su interpretación con respecto a ciertos versículos. Y si el muchacho salía exitoso, el rabino le decía, sígueme. ¿Cómo le decía? Sígueme. Oh, se imagina, va teniendo un poco sentido lo que estoy hablando. Entonces, imagínese que un muchacho llegaba a la casa y decía, el rabino Kosh me acaba de recibir entre sus filas. Oh, la familia estaba feliz de la vida, se emocionaba, hacían fiesta, cortaban todo, preparaban una fiesta y todo el mundo muy feliz. ¿Por qué? Porque el muchacho iba a empezar a seguir a un rabino. Entonces las mamás ahí cuando estaban ahí platicando, ¿ya viste a mi hijo? Está siguiendo al rabino. Yo sé que las mamás no hacen eso, ¿eh? Sí, yo sé que no se sienten así, pero la mamá se sentía plena y completamente orgullosa de su hijo, que lo estaba siguiendo al rabino y que el rabino lo había aceptado, porque la palabra sígueme significaba que el rabino había visto en ese muchacho que él se podía convertir en él mismo, que él tenía lo necesario para convertirse en una gran persona. Tú tienes lo que se necesita para ser como yo. Amén. ¿Va teniendo sentido? Espero que vaya teniendo sentido, porque una de las cosas, la enseñanza del rabino decía, cuando un rabino enseñaba lo que él creía, se le llamaba el yugo del rabino. Yo sé que va teniendo entendimiento lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. El yugo del rabino era la enseñanza del rabino. Y el alumno judío comenzaba a tomar las decisiones más importantes de su vida en una época muy tierna. Porque si el muchacho aprendía a observar a su rabino, y el rabino cuando compartía hacia esto, el alumno hacía esto. Si en este momento usted no se mueve, así como está, usted está sentado de cierta manera que alguien más le enseñó. Usted vio a alguien y por eso está sentado de esa misma forma. Es decir, ya se puede mover. Sí, está sentado así por imitación. Por imitación. ¿Cuántos años pasaban estos muchachos? Más o menos, ¿qué pensemos? 18 a los 30, ¿cuántos años son? Ustedes que son buenísimos con los números. 12 años mirando a una persona. Tengo un buen amigo, un muchacho que tenía, cuando lo conocí, 12 años. Caminamos juntos más o menos como unos 6 años. Y a los 5 años de conocernos, descubro que su mamá no era su mamá. Él había sido adoptado. Y dije, no lo puedo creer. Se parecen. Físicamente se parecen. Digo, no lo puedo creer. De veras, no es tu mamá, no biológica, man. Me adoptó cuando era bien chiquito. Digo, ¿en serio? Sí.
Y es que físicamente se parecen. ¿Se ha dado cuenta que hay gestos que uno adopta de otras personas? Maneras, estilos. Aprendemos por imitación. Cuando pasamos tiempo encontramos la manera de hacer las cosas, la manera de decir las cosas, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de sentarnos, la manera de comer o de devorar, de acuerdo a cada quien lo tiene, pero aquello que es lo has ido aprendiendo y esto era el ejemplo. Entonces, lo más maravilloso que le podía suceder a un discípulo era que le dijeran: te pareces a tu maestro. Lo logré, lo hice bien, lo logré desarrollar. Y la familia bendecía a los muchachos con estas palabras. Cuando alguien había sido escogido por un rabino, le decía el siguiente: que seas cubierto completamente con el polvo de tu rabino. Un poco extraña la declaración, ¿verdad? Recuerde que en ese momento no había asfalto. Entonces significaba que estabas tan pegado al rabino, tan pegadito, que el polvo que levantaban sus sandalias se te pegaba. Eso es la expresión que decían: que seas cubierto completamente con el polvo de tu rabino. Pero todo esto cambió cuando aparece un rabino completamente diferente a los demás. Un hombre que en lugar de que lo fueran a escoger, él comenzó a escoger a los demás. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan increíble! Jesús llega con 2 pescadores. Usted sabe lo que huele el pescado, ¿eh? Delicioso, ¿no? Tiene un olor exquisito, un aroma único. Y llega con ellos y mira a uno y le dice: pero, ¿qué vio en él? No le hizo un examen, no lo verificó, no fue al lo que sería en ese momento el polo romano para saber si tenía crímenes, ¿sí? No le checó las huellas digitales, no le hizo nada, solamente lo vio. Ahora usted recuerda que los que eran medio burritos eran mandados a su casa. ¿Y qué hacían? Aprendían el negocio familiar. Todos los discípulos de Jesús estaban haciendo algo. Todos habían sido desechados por el sistema más privilegiado educativo de la época. Todos habían sido desechados. ¿Se imagina la emoción con la que Pedro llegó con su esposa diciéndole: mi amor, me acaban de escoger, me voy a ir con Jesús de Nazaret? ¿Quién? Jesús de Nazaret es un rabino. Es un rabino, mi amor. ¡Wow! Y con lágrimas en los ojos dije: yo siempre me imaginé, yo siempre supe que tenías lo necesario para ser alguien. Queridos, queridas, esas mismas palabras que experimentaron en ese momento siguen siendo verdad para nosotros. Porque yo hubiera sido reprobado en el primer nivel. Y ustedes dirían: pero es el pastor, no me sé todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No me lo sé. Me sé partes de la Biblia, pero creo que hay personas que saben más que yo. ¿Y sabe qué? Un día escuché esa voz que me dijo: sígueme. Y todo comenzó a cambiar con ese momento. El sígueme de Jesús. El sígueme de Jesús significa: tú puedes hacer lo que yo hago. Tú puedes hacer lo que yo hago. Llevamos 10 capítulos de Mateo y hemos visto 6 milagros sorprendentes de Jesús. Tú puedes hacer lo que hizo Jesús. La palabra, ahora sí, Mateo 9, 35 al 38, se los voy a leer. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino.
y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídale que envíen más obreros a su campo. Big Bear está ávido de personas que le hablan de Dios. No me creyó. No me creyó. Dios no ha dejado de sembrar en esta tierra. La cosecha es grande, pero ¿habrá quien lo hable? Esto es lo que está diciendo. Y dice que escogió y llamó a los que Él quiso. Me encanta esta expresión. Después de un día, ¿recuerda el día en donde a Jesús le ponen al paralítico delante de Él? Sana a una muchacha de la muerte, sí, que ya estaba muerta, la hija de Jairo. La mujer con flujo de sangre se le acerca y logra sacar de él, extrae de Jesús un milagro. Después de ese día, Jesús dice que se fue a orar. Yo no sé cómo usted llega a su casa después del trabajo, pero yo llego fundido, cansado. Y después de eso, lo que quiero es, Jesús se fue a orar. Después de ese día, Jesús se fue a orar. Y me doy cuenta que hay cosas que en nuestra vida pareciera que no tenemos lo necesario para salir adelante, pero Jesús dice: sí lo tienes. Sí lo tienes. Dios renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Significa que hay días que Dios tiene todavía más para darte, pero tú lo que quieres es irte a dormir. Así. Tú lo que quieres es irte a dormir. Jesús se fue a orar y dice que cuando regresó, llamó a los que Él quiso. Llamó a un pescador, llamó a Mateo, ya lo estaban siguiendo, ya eran parte de Él, y los cambió. Los llamó de ser discípulos a ser apóstoles. La palabra, déjeme brincar, de discípulo significa alumno. Por eso comencé pidiéndole sus apuntes. Porque si usted no está anotando, usted no está aprendiendo. Si usted no está aprendiendo, significa que dejó de crecer. Y si dejó de crecer, significa que ya no hay nada nuevo. Cuando una persona tiene un maestro, usted tiene preguntas. Las preguntas revelan su interés. Si no hay preguntas, no hay interés. ¿Preguntas? Cuando nosotros podemos tener a alguien a quien preguntarle nuestras dudas, nosotros seguimos creciendo. Me encantó esta semana, una persona se me acercó y me dijo: pastor, ¿usted ha discipulado? Le dije: sí. ¿Qué días? Si quieres saber, después le dijo: si quieres saber, pregunte. Porque en Dios siempre hay más. Déjeme darle un ejemplo. ¿Han ido a la playa? A ver, levánteme la mano para saber quiénes han ido a la playa. Ok. Si le digo que la playa es arena y mar, ¿usted diría que sí? Sí, pero hay más. Porque Dios es como el mar. Si le digo que el mar es azul y sol, sí, pero hay más. Y si le digo que en el mar hay animales en las profundidades que todavía no conocemos, sí es cierto. Y todavía hay lugares que desconocemos del mar y sigue estando aquí. Siempre hay más de Dios para quien quiere. Cuando nosotros somos llamados discípulos, es porque tenemos un maestro que nos está enseñando, de quien estamos aprendiendo. Y no importa la edad que tengas, nosotros seguimos aprendiendo. Porque la Biblia es tan vasta, tan profunda, tan amplia, que no hemos aprendido todo. Amén.
de quién estás aprendiendo. O no lo estás haciendo. Eso es decisión personal. Es una decisión personal. Porque aún a los que Jesús llamó pudieron decirle no. ¿Se imagina decirle no a Jesús? Le voy a animar, por favor. Yo sé que a usted le encanta ver la tele cuando tiene tiempo. Si va a ver la tele y tiene opción de mirar, mire The Chosen. Una serie que se llama Los Elegidos. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan increíble! Es una novela, no es la Biblia, ¿ok? Es una novela, hay cosas que no están en la Biblia, pero nos ayuda a entender muchas cosas de la época, del momento, de la vida. Si en lugar de ponerse a ver Bob Esponja, puede ver The Chosen, le aseguro que le va a bendecir. Y mire en qué época de la vida nos tocó vivir. En la época en donde ahora hasta novelas bíblicas tenemos. Yo me acuerdo cuando era pequeño y de repente nos querían poner caricaturas con mensaje del evangelio. Estaban bien feas. Yo le hablo de mi, ¿verdad? Yo sé que usted no batalla con eso. Unas bien feas, bien feitas y además en español de España. Ay, híjole, que ya, esto, tío, ¿cuál tío? Pues, y ese tiene puros hermanos por todos lados. Yo decía, ¿dónde quedó? No, es que tío significa como amigo. Ah, pues hasta raro estaba. Y yo me acuerdo verlas y decir, no, estos están bien feos, bien feos. Hoy, queridos, tenemos material de calidad. Teníamos cosas maravillosas para sus chiquillos. Póngale, hay caricaturas que usted las ve y se queda clavado ahí viéndolas. Está bien buena. Yo me acuerdo una y ya después fueron creciendo, fueron mejorando. Se llaman vegetales, ¿no? VeggieTales. Muy bueno, ese estaba muy bueno para chiquillos. Yo sé que ahora hay mucho más. Y no es de que digas, bueno, pues ni modo, esta es la que hay. No, hay buena calidad. Nos tocó vivir una época en donde tenemos tantas bendiciones si las quieren aprovechar. Amén. Envía obreros a su campo. Discípulo significa alumno, aprendiz. Lucas 6, 12 del 13 lo dice de la siguiente forma, es el paralelo a Mateo 10. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa apóstol. ¿Qué significa? Enviado. Y yo dije, bendito sea Dios que siguen habiendo enviados. Si no, no estaríamos aquí. Seguimos habiendo personas que somos enviados. No sé si como la época de Jesús, pero seguimos siendo enviados. Y me doy cuenta que el llamado de Jesús es a soltar lo que tienes para recibir lo que te quiere dar. Pero esta fue la pregunta que surgió en mi cabeza cuando empecé a leer este pasaje. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y la pregunta fue, si Jesús ya nos dio autoridad, ¿por qué no la vivimos? ¿Les dio autoridad para qué? Para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades. ¿Por qué no lo vivimos? Sigo leyendo. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: Simón, también llamado Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Santiago, también hijo de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el celote era que era guerrillero; y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús, sigo leyendo, Mateo 10 del 1 al 8, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. O sea, se los voy a poner bien sencillo. No vayan a otros lugares que no sea Big Bear. Vaya a Big Bear. No tiene que ir a Pomona, tampoco tiene que ir a Los Ángeles. Aquí. Sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. ¿Suena, verdad? Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos. No dice que les den paracetamol.
Y no dice, y no estoy diciendo que esté mal el paracetamol, ¿eh? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que están y que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Ok, yo les pregunto, ¿alguno de los discípulos de los que acabamos de leer fue liberado de algún demonio? La Biblia no dice eso. Entonces, ¿por qué lo está mandando a hacer algo que ellos no recibieron? ¿Cierto? No fueron expulsados demonios de ellos. ¿A quién de los discípulos dice la Escritura que sanó? A ninguno. De hecho, sanó al que le corta la oreja a Pedro, ¿no? Sanó a la suegra de Pedro, sanó a otros, pero no a ellos. Entonces, ¿por qué dice que den gratuitamente de lo que gratuitamente recibieron? ¿Qué significa? Den lo que han visto. Den de lo que han visto. Esta es mi pregunta el día de hoy. Y con esto quiero cerrar. ¿Estás viviendo en la autoridad que Cristo te dio? Cristo nos dio autoridad para hacer todo lo que Él hizo. Nos envió a predicar solo lo que Él dijo. Nos envió a experimentar lo mismo que Él hacía. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiera imitar a Jesús? ¿O nos alegramos y es una bendición reunirnos, pero no vivirlo? El mensaje que hoy quiero compartirles, el nombre es Viviendo las Letras Rojas. ¿Sabe qué? Me di a la tarea de preguntarle a diferentes personas, ¿por qué crees que no vivimos lo que Jesús nos mandó? Lo que Jesús ya nos dio, ¿por qué no lo vivimos? Y la respuesta me sorprendió. Yo creo, uno de ellos fue, es que estamos tan inmersos en todo lo que hacemos que no nos enfocamos en lo que sí podríamos tener. Y ¿sabe qué? Sí es cierto, estamos agotados, estamos agobiados. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo. ¿Y en qué momento? Porque los discípulos solamente se dedicaban a eso, ¿no? Los discípulos estaban plena y completamente metidos en ello. ¡Ay, pero aquí me brincó otra cosa! ¿Cómo vemos en nuestros tiempos a una persona que solamente se dedica a eso? ¿Flojo? ¿Y en qué trabaja? ¿No? ¿Les puedo hablar un poquito de mí? Claro, recuerdo el día que Dios me habló y me dijo, deja tu trabajo. Y me brincó el ojito, así como que dejé mi trabajo para dedicarte al ministerio. No, Señor, no me pidas eso. No me pidas eso. Imagínense cómo le digo a mi mujer. Mi amor, voy a dejar de trabajar para dedicarme al ministerio. ¿De qué vamos a vivir? Si la gente cree que nada más nos robamos los diezmos. A eso se dedicaban los discípulos. ¿De qué vivía Jesús? Era carpintero, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe qué? Sabía hacer las cosas. Y había personas alrededor de Jesús que lo bendecían económicamente. Le daba la oportunidad de dedicarse solamente a ello. Ok, no es su caso ni es el mío. Lo que sí es nuestro caso es qué momento le damos a Dios solamente para Él. O es, ¿sabes qué? Híjole, ahorita no puedo. Fulano está enfermo. Que el Señor lo bendiga. Mande mensajito para que oren por él. ¿Cierto? Y lo hacemos. ¿Y quién va a ir a orar por él? ¿Quién va a poner las manos sobre la persona y va a orar por la persona? ¿Quién va? Está ahí. ¿Quién va? ¿A quién lo enviamos? Aquí estoy. Pero son las 12:30 de la noche.
Aquí estoy. Porque Jesús no tenía un horario de 8 horas. No, tampoco eran 16 horas. Era todo el día. Todo el día, en todo momento le presentaban gente. Estaba dormido y lo despertaban. Estaba queriendo descansar y llegaban y le preguntaban. Todo el tiempo se dedicaron a ello. Ahora sabe que era una honra estar con Jesús, ¿verdad? Pero se imagina el temor también de los discípulos de repente decir, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Sabe que algo que me encanta? Veo a un Jesús que no solamente, que nunca pidió, sino hasta daba. ¿Qué cosa más increíble podemos vivir el día de hoy si tan solo nos damos la oportunidad de ser un cuerpo, queridos? Mire, esto es lo que le va a bendecir. ¿Sabe que entre nosotros hay personas que saben lidiar con demonios? Entre nosotros hay personas que saben orar. Entre nosotros hay personas que tienen don de sanidad. Entre nosotros hay personas que son buenos hablando. Entre nosotros hay personas que son buenos en algo. No lo tienes que hacer todo tú. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Pastor, tengo un enchamucado aquí. Perfecto, ahorita te mando el equipo. Pastor, tenemos una persona que necesita oración. Ahorita mandamos al equipo. Pastor, tenemos algo que necesita alguien. Ahorita mandamos al equipo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Porque si no, ¿sabe qué? Significa que yo tendría que tener todos los dones y no los tengo. Bendito sea Dios. No los tengo. Pero ustedes sí. Y entre todos somos el cuerpo de Cristo. Y entre todos nos complementamos unos a otros. Y entre todos hacemos que la tarea que Dios nos dio, el lugar en donde Dios nos plantó, viva un avivamiento. Amén. Los envió. Los envió. Así que yo le pregunto, querido, querida, en esta mañana. Yo sé que lo que ha vivido ha sido bueno. ¿Le gustaría experimentar lo que Jesús dijo sobre su vida? Porque hay más. Hay mucho más. Hay mucho más. Le aseguro que va a haber quien no lo reciba. Se lo prometo. Pero le prometo que va a haber quien lo reciba. Le prometo que va a haber personas que les van a abrir las puertas de su casa. Le prometo que lo mismo que los discípulos vivieron, usted lo va a vivir. Porque es el mismo maestro. Pero usted tiene que responder esta pregunta. ¿Lo vas a seguir? Esa es la única pregunta que importa el día de hoy. ¿Lo vas a seguir? Otra respuesta que las personas me dieron fue esta. Yo creo que de labios decimos que creemos, pero con el corazón dudamos. ¿Sabe otra cosa que me dijeron? Es que tenemos miedo a declarar una palabra sobre alguien. Se nos junta la familia. Dios te puede sanar. Híjole, mejor ve al doctor. No estoy en contra de los medicamentos. No me malinterprete. Pero primero oramos. Primero oramos. En la semana batallé un poquito con mi panza. La pasé mal. Mal. Eran como eso de las 12:30 de la noche. Y llega por ahí mi hijo. Y porque me escuchó quejarme. Dice, ¿estás bien? Digo, no estoy bien, me siento mal. ¿Qué puedo hacer por ti? Dije, este es el momento, ora por mí. Y agacha la cabeza, le digo, no, ora por mí en voz alta. Ok, Diego, ahí está orando por mí en la noche. ¿Qué más puedo hacer por ti? Acompáñame un rato. Algo bueno va a salir de esto. Con todo mi dolor, con todo lo que había ahí, con todo lo que uno experimenta, son las oportunidades que tenemos. Deme un segundito. Cuando alguien te hable, cuando alguien te abra el corazón, cuando alguien te pregunte, es el momento de sembrar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay personas que no te van a preguntar. Hay personas que las vas a tener que decir.
Y por eso también hicimos tarjetitas. Tarjetitas de invitación. Yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo hablar delante de las personas. Como que se paniquean. Bueno, denle una tarjetita. Te esperamos. Te invito. No tengo carro. ¿Cómo? ¡Eso! Es que no puedo llegar. Yo paso por ti. Es que no sé dónde queda. Es que no tengo tiempo. Ahí está la transmisión. ¿Usted cree que lo hacemos nada más porque sí? No. Lo hacemos porque creemos que todos necesitan oír. Es que no puedo. Siempre hay algo que podemos hacer con tal de que personas vengan a Dios. Me encantó esta semana las personas que me ayudan con las publicaciones que hacemos. Lo decía así: cada silla vacía es la oportunidad de que alguien reciba del Señor. Amén. Póngase pie conmigo, por favor. Quiero preguntarle esta parte de Dios. ¿Lo va a seguir? ¿Lo va a seguir? Porque le va a costar todo. Le va a costar todo. No va a ser fácil. Es dejar lo que tiene en las manos para agarrar lo que Dios le quiere dar. Algunos de nosotros nos cuesta trabajo, sí es cierto, sí nos cuesta trabajo. Hubo una persona que le dijo no a Jesús. Y la Biblia le llama el joven rico. Porque tenía tantas cosas. Esto fue lo último que me dijeron, por lo cual no vivimos lo que Dios nos dijo. Porque estamos en una época en donde tenemos tanto que confiamos más en eso antes de confiárselo a Dios. ¿Sí? ¿Sabe que estamos en una época en donde los medicamentos son tan efectivos que no necesitamos oración? Pero déjame decirle algo. ¿Sabía que hay países, sobre todo los del otro lado del mar, que experimentan más milagros que nosotros? ¿Sabe quién experimenta milagros? Quien lo pide. Quien lo pide. Jesús dijo: por causa de tu fe te sea hecho. De tu fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? Determina de dónde recibimos nuestro milagro.